Bueno, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, ¿Me sí, escuchan? se escucha mejor ahora. Bueno, tengo que trasladarme, como ven, está más oscuro donde estoy ahora. Bueno, nada, esta noche le traemos un disertante muy exquisito, una persona altamente edificada en los términos, en los temas que tienen que ver con residencias médicas. Sin mayores consideraciones y para que lo presente y dé inicio de una vez, le dejo con el doctor Jorge Soto, quien es nuestro secretario de Residencias Médicas. Soto, toma el mando a partir de este momento. Gracias, Zenén. Bueno, en el día de hoy tenemos la conferencia titulada Aspectos Generales de las Residencias, un enfoque de lo nacional a lo internacional. Nuestro conferencista es el doctor Manuel Fernández. El doctor Fernández es un egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Nagua, ex vicepresidente de la Unión Nacional de Internos de Medicina, ex vicepresidente de los médicos pasantes, también fue director del grupo CTO, ex coordinador general de medicina de UTESA y actualmente gerente de AMIR Dominicana. Con ustedes, mi directo amigo, el doctor Manuel Fernández. Adelante, doctor. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, alto y claro, doctor. Adelante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. En primer lugar, darle las gracias al Colegio Médico Dominicano en nombre del doctor Zenén Cava, quien lo preside, Jorge Soto, desde el Secretariado Nacional de Residencias Médicas, y a todos los colegas presentes esta noche en que vamos a hablar sobre los aspectos generales de residencias médicas desde un ámbito nacional e internacional. Aspectos que son bastante importantes y que debemos nosotros conocer para aterrizar ya en el examen nuestro, que es el examen en NUR. No sin antes, quien se entere primero si David Ortiz recibió la llamada de Cooperstown, por favor que lo ponga en el grupo o que nos avise que esa llamada se recibió en el día de hoy. Estamos a la expectativa de eso. Y eso puede ser hasta una pregunta de entrevista, que en ocasiones se preguntaba en entrevista, ¿qué pelotero de Grandes Ligas sacó la pelota de cuadrangular anoche? Lo que sepan de esa llamada, que nos avisen con tiempo. Ah, ya la recibió, dicen. Excelente, excelente, qué bueno, qué buena noticia. Muy bien, pues vamos nosotros sin mucho preámbulo y ya que exhortamos el agradecimiento a la Junta Directiva del Colegio Médico Dominicano por esta invitación que nos hacen a esta actividad. Y como no, este es el calentamiento de lo que viene a posterior en manos del Secretariado Nacional de Residencias Médicas y el Colegio Médico Dominicano, que tendrá una serie de actividades más encaminadas a las orientaciones propias de las residencias médicas y de todos esos colegas que se presentan al posgrado en nuestro país. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver, por aquí lo tenemos. ¿Se ve pantalla? ¿Se logra ver la pantalla? Jorge. Perfecto, sí, me dicen que sí, que se visualiza. Muy bien. Muy bien, pues los aspectos generales de la residencia médica. Vamos nosotros primero. A ver, vamos a pasar aquí. Muy bien. Vamos a iniciar con lo que es el examen de residencias médicas de Italia. Muchos sabrán del examen MIR, pero desconocen de que en Italia hay un examen para el acceso a las residencias médicas. Es nuevo relativamente, es un examen que se viene dando hace poquitos años y le llaman el MIR italiano.
Es un examen que su particularidad es de 140 preguntas tipo test, con 5 posibilidades de respuesta. Vamos a ir haciendo comparaciones conforme vamos avanzando en la presentación y estamos acostumbrados a un examen en U con 4 opciones o 4 posibilidades de respuesta. Y tenemos este examen que es el, como le llaman cariñosamente, el MIR italiano, con 210 minutos de tiempo máximo de duración y se puede realizar en multitud de sedes designadas por el ministerio, repartidas por todo el territorio italiano. Es decir, se puede impartir en muchas sedes en todo el territorio italiano, a diferencia de nuestro examen en UR, que se imparte en una sola sede, que es la Autónoma de Santo Domingo, que lo vamos a ver más adelante. No se dispone de un temario oficial, como en la mayoría de los exámenes de acceso al posgrado médico, y los temas que aparecen frecuentemente en los tratados utilizados en las facultades de medicina. Como dije anteriormente, no existe un temario oficial, pero sí un temario oficioso, un temario elaborado a partir de exámenes de convocatorias anteriores, que son públicos, lógicamente, y permiten constatar el número de preguntas asignadas a cada materia, así como los temas más destacados. Podemos ver, por ejemplo, a propósito de que tenemos al maestro Fulgencio Severino con nosotros, de que la cardiología es un tema o un acápite muy preguntado en el MIR italiano, que abarca un 14%, siendo lo más preguntado en este examen de Italia. Existen manuales para el estudio de ese examen. El examen de Italia, en torno a 7.000 plazas. No hay límites para extranjeros hasta ahora. Y se presentan unos 14.000 aspirantes. Existen acuerdos desde con el Instituto Dante Alighieri para cursos de italiano, para aquellos que se preocupan un tanto por el tema del idioma. Antes de seguir con Colombia, bueno, pues tenemos nosotros que abordar que en cuanto a remuneración en el MIR italiano, pues podemos nosotros indicar de que en promedio un médico residente en Italia está ganando entre 5.000 y 6.000 euros mensuales en Italia. Colombia. Bien, a diferencia de otros países, en Colombia el acceso al posgrado médico o al posgrado médico quirúrgico se determina según la universidad a la cual el aspirante aplica. Los requisitos son muy similares en la mayoría de los casos. Cada candidato o para los candidatos extranjeros, adicionalmente suelen exigirse documentos como la convalidación de títulos de pregrado, posgrado, en sentido general, copia de la visa de estudiantes, si proviene de un país de no habla hispana, certificado de castellano nivel 2, copia del pasaporte, copia del seguro médico. Eso en sentido general para los extranjeros. Cabe resaltar que en Colombia el médico residente no percibe un salario, sino que este es quien debe pagarle a la universidad por su formación. Más adelante tenemos una tabla donde visualizamos en sentido general todos los países que vamos a ver y podemos ver un resumen de cada uno de ellos y allí tendremos una información sobre en cuanto a remuneración y accesos a él. Chile. Bueno, pues tenemos el EUNACON de Chile. El EUNACON de Chile es un destino que ha venido creciendo en los últimos años con relación a los hispanohablantes. Es un examen que se divide en dos etapas. Se divide una parte teórica y una parte práctica. Individualmente a lo largo del año, con la parte práctica, con clínica real o simulación. Y el teórico con una convocatoria al año en diciembre. Es de 180 preguntas tipo test, con 5 posibles respuestas.
Su aprobación por parte de médicos titulados en el extranjero les permite revalidar automáticamente su título para ejercer en Chile. Igual, no se dispone de un temario oficial, temas que aparecen frecuentemente en los tratados utilizados en las facultades de medicina. Por ejemplo, el EUNACOM, podemos ver que la medicina interna abarca un 37% de lo que es el temario, un 12% cirugía, pediatría un 16%, obstetricia y ginecología un 16%, psiquiatría un 8%, salud pública un 5% y las especialidades un 6% como dermatología, oftalmología y otorrinolaringología. Al EUNACOM se presentan aproximadamente 5.000 médicos, 52% titulados extranjeros y un 48% titulados de universidades chilenas. Podemos ver una gráfica que hemos puesto en la imagen donde se ve el aumento progresivo de médicos que se van presentando, esto es de extranjeros, que se presentan a la EUNACOM. Desde 2009 que se comenzó a implementar hasta el 2019, que es la data que se tiene para hacer este estudio que se hizo. Ha ido en incremento. Sumando chilenos y extranjeros, más de 3.700 médicos se incorporan cada año al sistema de salud chileno. En ese enlace que le he puesto ahí, pueden encontrar todas las informaciones del EUNACOM. El EUNACOM debió haberse llevado a cabo, el examen teórico debió haberse llevado a cabo en diciembre. Por razones de la pandemia, se ha retrasado y se llevará a cabo, si mal no recuerdo, en abril. Los resultados personales privados, solo públicos institucionales. Bueno, pues anclamos en México. El examen nacional de aspirante a residencia médica de México. 450 preguntas tipo test, con 4 posibles respuestas. Aquí tenemos la particularidad de que se incluye el idioma inglés. 10% del examen ENAR de México lleva inglés, corresponde al inglés. Se puede realizar en múltiples sedes designadas por el ministerio, repartidas por todo el territorio mexicano. No se dispone de temario oficial, igualmente, es una constante. Ya vemos que todos los países que hemos abordado hasta ahora no se dispone de un temario oficial. Temas que aparecen frecuentemente en los tratados utilizados en las facultades de medicina. Igual pasa con el ENUR nuestro, que vamos a ver más adelante. Si bien es cierto, nuestra Facultad de Ciencias de la Salud y su oficina de residencia médica tiene una guía temática para el ENUR, pues una guía, no es un temario como tal. Para el ENAR, si bien es cierto que no existe un temario oficial, pero sí oficioso, elaborado a partir de exámenes de convocatorias anteriores, y esos datos son públicos, podemos nosotros tener la información de que el 38% de lo que sale en el ENAR es medicina interna, de que el 25% es pediatría, de que el 22% es ginecología y de que el 15% es cirugía. Eso nos da a nosotros una orientación de hacia dónde debemos nosotros dirigir el estudio y hacia cómo nosotros podemos intervenir y abordar el aprendizaje hacia presentarnos hacia el examen ENAR de México. ¿Cuántos se presentan al examen ENAR y cuántas plazas hay disponibles? Bueno, son unos 35.000 aspirantes aproximadamente que se presentan al examen ENAR y en torno a 12.000 plazas. Eso es aproximadamente. Y fíjense, las inscripciones al examen ENAR se llenan fácilmente en una semana. Abren las inscripciones y al cabo de una semana ya no hay más porque se ha llenado el cupo o el límite para poder examinar. Fíjense, esas imágenes son de personas, imágenes reales, tomando el examen ENAR de México, una parte que es a través del ordenador. Extranjeros presentados, 1.233 en el último ENAR, y extranjeros seleccionados, 217. Aquí tenemos la particularidad de que los extranjeros tampoco perciben un salario para hacer la especialidad médica. Haciendo un review, podemos nosotros establecer, por ejemplo, que Colombia no le paga al residente, sino que el residente le paga a la universidad. De que
México no le paga al residente, estoy hablando del extranjero, sino que el médico le paga, paga por el posgrado que se que está llevando a cabo. Italia sí paga un salario al médico residente. Chile sí le paga un salario al médico residente en formación. Y aprobando el examen en UNACON de Chile, quedas revalidado automáticamente para ejercer en suelo chileno. Bueno, pues nos vamos con el apetitoso MIR de España, que es un parámetro que nosotros tomamos siempre para exámenes de nivel internacional. El examen MIR de España, como su nombre lo indica, que es médico interno residente, debemos nosotros abordar 5 tópicos fundamentales, que es la jornada laboral, las guardias, la remuneración, la formación tutorizada y que es un título válido para toda la Unión Europea. La jornada laboral, el examen MIR, del médico interno residente en España, es una jornada laboral tutorizada, como bien lo dije anteriormente, supervisada, y es una jornada que se cumple con sus parámetros establecidos por horas. El médico residente libra sus jornadas al día siguiente cuando está de guardias. Las guardias se pagan aparte, a razón de unos 150 euros hasta 300 euros, dependiendo la especialidad y la comunidad donde se realice la especialidad. Y lógicamente España está dividido en comunidades autónomas, hay comunidades que tienen más recursos que otras, y la especialidad, lógicamente, especialidades que tienen guardias y otras. La remuneración, en España los residentes perciben un salario, que es un salario base de 1.500 euros. Luego de que le quitan los impuestos, están aproximadamente unos 1.300 aproximadamente, y a eso se le suma las guardias. Es un título válido en toda la Unión Europea. El examen MIR es un examen sin preselección de especialidad. Vale para entrar a la especialidad el resultado que tú sacas en el examen, más tu expediente académico o tu baremo académico. Tiene la disyuntiva de que hay un cupo para extranjero. El 4% de las plazas MIR están destinadas para extranjeros. Antes, en el pasado, los extranjeros tenían la posibilidad de ir por el 100% de las plazas. En la actualidad es un 4% por el que aplican los no comunitarios. La elección de plaza se hace luego de que pasa el examen, se hace elección de plaza, se firma contrato de trabajo, se inicia formación en España. Es un examen de 210 preguntas tipo test. 200 son las que tienen en cuenta para el examen y 10 son de reserva. Esto es importantísimo. El hecho de que el examen tenga 10 preguntas de reserva ha salvado muchas situaciones. ¿Esto por qué? Porque cuando hay un error en una de las preguntas, de las 200 principales, el examen MIR se lleva siempre a revisión y hay impugnaciones, se abre un periodo de impugnaciones, pues si hay un error en una de ellas, se dice, se elimina pregunta 2. Pregunta 2 es sustituida por la pregunta 3 de reserva. Entonces, es importante de que las personas que se presentan, los colegas que se presentan al examen MIR de España, puedan llenar las 10 preguntas de reserva que el examen trae. Porque siempre, casi siempre, al menos 1, 2 o 3 preguntas de las 200 principales son sustituidas por algunas de las de reserva. Como bien lo indico aquí, que hay un periodo de impugnaciones. Es un examen de 4 horas y 30 minutos de tiempo máximo, improrrogable. Es decir, no se extiende y se hace en una jornada única. Es uno de los exámenes, o mejor dicho, el examen más largo de lo que hemos presentado en esta jornada, en esta presentación que tenemos en la noche de hoy. Y se puede realizar en multitud de sedes designadas por el Ministerio, repartidas por todo el territorio español. Se hace en una jornada única, tal como lo he dicho, y se puede ir al baño brevemente, pero las 4 horas y 30 minutos son improrrogables. No se dispone de un temario oficial,
temas que aparecen frecuentemente en los tratados utilizados en las facultades de medicina, y no existe una bibliografía recomendada. Es lo mismo, pasa lo mismo igual también en España. Existen manuales también desde academias e instituciones, como de la cual también represento en el país, que tiene ya manuales de cara a presentaciones de esos exámenes. El temario es un temario oficioso elaborado a partir de exámenes de convocatorias anteriores que son públicos y permiten constatar el número de preguntas asignadas a cada materia. Podemos ver y podemos indicar que para el examen NIR el 60% del examen es de mérito y el 20% es de especialidades y otro 20% es de base. A diferencia de lo que hemos visto en exámenes de Latinoamérica y a diferencia de lo que veremos a continuación con el examen ENUR. El examen ENUR es un examen de 100 preguntas tipo test, que la mayoría de los que estamos aquí ya conoce bastante del examen ENUR, con 4 posibilidades, 4 opciones de respuesta, y que en el último examen tuvo la particularidad de que vino en 3 versiones, una versión A, una versión B y una versión C, que desde mi punto de vista ha sido algo muy aceptado y que ha venido a contribuir a una mejor transparencia en el examen ENUR y mayor crecimiento en lo que tiene que ver con su estructura y de afinidad del examen. Tiene 120 minutos de tiempo máximo, es decir, son 2 horas que dura el examen ENUR y se realiza en un solo lugar, que es la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No se dispone de un temario oficial, igual como dije hace un rato, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo y su Facultad de Ciencias de la Salud tiene una guía temática, pero esa es una guía en sentido general que reúne todos los aspectos, todos los tópicos de la carrera en sentido general y, como su nombre lo indica, es una guía para estudiar a posteriori del examen. Los tratados utilizados en las facultades de medicina son los que principalmente se utilizan para la elaboración del examen ENUR. El examen ENUR es competencia del Consejo de la DOFEN, de la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina, del Consejo Nacional de Residencias Médicas, del cual la DOFEN es miembro, valga la redundancia, y de un sinnúmero de instituciones que conforman el Consejo Nacional y elaboran el examen nacional de residencias médicas en conjunto con la autónoma. 982 plazas aproximadamente para 5.000 aspirantes. Veamos pues un ejemplo del examen ENUR, que está dividido, como ya todos sabemos, en grandes bloques. Está dividido en el bloque de ginecología obstetricia, el bloque de pediatría, el bloque de cirugía, el bloque de medicina interna y las ciencias básicas que se repartieron entre esos 4 bloques antes mencionados. Podemos decir, por ejemplo, que la ginecología obstetricia es el bloque o la asignatura que mayor peso tiene en el examen ENUR. Ponemos un ejemplo aquí, como se ve en la diapositiva, en la transparencia, de que el 22.27% de las preguntas en el ENUR son de ginecología obstetricia, un número medio de preguntas de 22 preguntas aproximadamente. Podemos nosotros ver, si nos vamos a la distribución por temas, de que las hemorragias del primer trimestre, por ejemplo, es el tema más preguntado de ginecología obstetricia en el ENUR, seguido de los estados hipertensivos del embarazo. Si nos damos cuenta, en el último examen ENUR, en la versión A, en la versión B, no salieron preguntas de hemorragia del primer trimestre ni de estados hipertensivos del embarazo, pero en la versión C sí salieron 2 de cada uno de los temas. Es decir, no deja de salir, aunque ya ha variado con 3 versiones el examen ENUR. Si nosotros hacemos esto y luego con los consejos que al final tengo
para indicarle para un mejor estudio de cara a exámenes nacionales o internacionales, pero sobre todo para el ENUR, si nosotros hacemos esto que se ve aquí, analizar las asignaturas y hacer una distribución por temas de los temas más preguntados, tal como nosotros estamos presentando aquí, pues tendremos mayor rendimiento en cualquier examen que nos presentemos. Como vemos en la gráfica, ahí se ve la evolución de cada uno de los subtemas en ginecología y obstetricia. Ahora vamos a ver este cuadro resumen para los que se integraron un poco más tarde. Colombia, vamos a hacer un review. Ahora mismo Colombia, las preguntas son según la universidad. Como dije anteriormente, hacer un posgrado en Colombia es de acuerdo a las universidades. Y los exámenes van de 60, 80 a 100 preguntas. No hay un temario oficial. Las plazas para extranjeros son sin límites, pero está la particularidad de que hay que pagar, que el extranjero es el que tiene que pagar para su formación. La remuneración no, se le paga a la universidad. Convocatoria por universidad. Italia, 140 preguntas. Temario oficial, no lo hay. Plazas para extranjeros, sin límite. Hasta ahora. Remuneración, sí, se gana muy bien. Convocatoria, normalmente es en julio. EUNACON de Chile, 180 preguntas el EUNACON de Chile. No lo hay. Plazas para extranjeros, sin límite. Y el examen te habilita para ejercer en territorio chileno. Remuneración, directamente no, pero la habilitación profesional te permite percibir ingresos y muy buenos. Convocatoria, julio y diciembre. ENAR, 450 preguntas. Temario oficial, no. Plaza para extranjero, sin límite, pero tiene la particularidad de que no te pagan. Remuneración, no para extranjeros. Convocatoria, septiembre. Examen MIR, 200 preguntas más 10 de reserva. Temario oficial, no lo hay. Es una constante, ¿eh? Plaza para extranjero, 4%. Remuneración, sí. Convocatoria, enero. Examen ENUR, 100 preguntas. Temario oficial, no lo hay. Plaza para extranjero, sin límite, pero hay que pasar por la revalidad de la autónoma. Hay que revalidar para el extranjero que quiere tomar, hacer la residencia médica con nosotros en República Dominicana, tiene que revalidar primero. Es un paso que debe agotar. Remuneración, sí. Convocatoria, marzo. Muy bien, entonces vamos nosotros ahora a abordar 8 consejos principales que yo le voy a dar para presentarse a exámenes, ya sea el examen ENUR o exámenes internacionales. Lo primero que usted debe hacer es realizar un análisis personal antes de comenzar a estudiar. Definir cuáles son tus necesidades de aprendizaje, qué debes reforzar y cuáles temas dominas mejor. Y desde ese punto, crear un plan de estudio. Eso es lo primero que debes tener claro. Realizar un análisis personal antes de comenzar a estudiar. Es lo primero. A partir de ahí, tú vas a definir esas necesidades de aprendizaje y reforzar esos temas que tú dominas mejor y hacer un plan. Segundo, trazar una meta en meses o semanas y asignar las horas de estudio que dedicarás en cada día de una forma que te permita cumplir el objetivo de aprendizaje. 3. Realizar simulaciones. Esto es importantísimo. El hecho de no familiarizarse con la forma en que se estructuran las preguntas del examen ENUR, MIR, EUNACON, SCM, el que sea, puede hacerte sentir que cualquiera de las opciones es posiblemente correcta. Y ahí entonces incurres en jugar con las opciones y elegir las opciones que no son correctas. Las simulaciones te sitúan en un escenario parecido al real, lo que te da confianza y capacidad de análisis. Realizar estudios de forma individual, donde reconozcas tus debilidades
y fortalezas, y así identificar cuáles son los temas y asignaturas que debes reforzar. Ojo, el estudio individual, donde reconozcas tus debilidades y fortalezas, identificar cuáles son los temas y asignaturas que debes reforzar. 5. Son importantes los encuentros grupales con compañeros de estudios. En estos se generan discusiones que ayudan a fijar conocimientos. Además, te ayudan a retroalimentar lo que estudiaste de manera particular y mantenerte motivado. 6. De cada tema, siempre es importante resaltar los puntos claves, como por ejemplo, la causa más frecuente y el síntoma más común. 7. Una herramienta de estudio muy eficaz es hacer mapas conceptuales de los temas. Esto permite tener un orden lógico de cada tema. Y por último, si el tiempo es corto y no se puede estudiar profundamente cada tema, el repaso de preguntas ayuda, pero a cada opción debes buscarle una respuesta relacionada. Con esto quiero decir, para concluir estos conceptos, que el estudiar las preguntas anteriores del ENUR es un método que tradicionalmente hemos utilizado y que se seguirá utilizando, pero no hacemos nada con repasar y aprender, memorizarnos preguntas cuando no vamos al fondo del asunto. Si nosotros leemos una pregunta y nos la memorizamos, es posible de que el examen que se nos presente nos salga esa pregunta con las opciones invertidas o que nos cambien el encabezado, pero por nosotros no haber discutido o analizado las 4 opciones, por ejemplo, que nos presentan en el ENUR y descartarla, pues probablemente vamos a errar. Es decir, podemos estudiar las preguntas, pero debemos nosotros, esas opciones que nos presenta esa pregunta, también hacer, buscarle una respuesta relacionada a cada una de esas opciones. Abrimos un espacio de preguntas. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, maestro. Buenas noches. Para poner las reglas de la pregunta, vamos a permitir 20 preguntas. Yo creo que no. Bueno, antes de las preguntas, en el chat, hace unos minutos, cuando iba a iniciar la intervención, puse un enlace. Ese enlace es para un registro de los presentes. Con este registro, los presentes en esta conferencia que hemos llevado a cabo hoy tendrán acceso a un curso de introducción en ENUR gratuito. Lo pueden hacer el registro y en las próximas 2 horas todo el que se registre pues tendrá acceso a un curso de introducción en ENUR gratuito. Decía ahorita, antes de la situación que se presentó, que vamos a permitir hasta 20 preguntas. Son casi las 9 de la noche. De todas maneras, esto va a estar colocado en YouTube. A más tardar, diríamos, Wellington, ya en 3 o 4 días ya está. Esta misma noche vamos a subir. Perfecto. Y ahí pueden dejar colgadas las preguntas que no dé tiempo de responder hoy. Así que a levantar las manos. Hay manos levantadas, Iracema Alduey.
Y Oscar Familia. Oscar Familia también lo vi. Adelante, Oscar, familia. Hola, buenas noches, saludos. Buenas noches, dele. Dele para adelante. Disculpen que llegué tarde, estaba haciendo algo y no pude entrar. Tendré que ver la clase grabada, la charla grabada, perdón. Bien. Yo quería hacer una pregunta, pero no sé si viene el caso. Adelante, Vaya hágala. haciéndola. ¿Cómo pertenecer al Colegio Médico Dominicano? Está fuera de orden esa pregunta. Te lo podemos contestar más luego. Exacto, por eso por eso pedí. Yo tengo una pregunta para mi amigo Manuel, por favor. Sí, ¿Qué sí, es cómo no. elaborar un mapa conceptual? Función de Bueno, técnica. sí, perdón, que no te escuché esa última parte. ¿Qué es elaborar un mapa conceptual en función de método de estudio? Sí, bueno, elaborar un mapa conceptual. Mira, no sé si tú recuerdas los que somos de la UAS, cuando estábamos en la monitoría, los que fueron monitores y todo, sobre todo había una escuela, la escuela de histología, que enseñaba mucho a sus aspirantes. Lo recuerdo porque mi novia en ese entonces, que es mi esposa, lógicamente, era aspirante a histología y luego fue monitora, pues le enseñaba mucho, desde ese entonces me llamaba la atención a hacer mapas conceptuales, a conceptualizar, a estructurar, a leerse un capítulo de un libro y a tomar los conceptos de cada uno de ellos e ir haciendo. Es muy parecido a lo que son los mapas mentales también, que tú vas esquematizando y abriendo. Por ejemplo, tú pones la cardiopatía isquémica y tú vas a partir de la cardiopatía isquémica, causas, síntomas, y tú vas abriendo ramificaciones a partir de un apartado único, vas abriendo ramificaciones. Esos son mapas conceptuales o mapas mentales. Inclusive hay mapas mentales que tienen sonidos. Cuando son patologías que te indican, ejemplo, en la cardiología, que hay patologías que tienen el ritmo de galope, por ejemplo, que tú necesitas escucharlo, hay mapas mentales que llevan sonido. Son muy parecidos y así se hace un mapa conceptual o un mapa mental a partir de esquemas. Gracias. A la orden. Hay dos preguntas. Lorenzo Díaz y Eliane Méndez. Lorenzo Díaz. Lorenzo Díaz. Eliane Méndez. Aló, buenas noches, mi querido profesor Zenén Cava de Medicina Interna y un gran amigo y hermano, el doctor Manuel Fernández. Manuel, quiero Adelante. que nos repita cómo es que vamos a tomar la tutoría de AMIR gratuita que tú dijiste porque no se entendía bien. Sí, perdonen, está puesto en el grupo, en el chat, un enlace para que hagan un registro. Ya eso es algo que lo van a hacer a través de ese enlace y a través del registro, pues se le va a enviar los accesos para que tengan un curso de introducción gratuito. Eso es en pro de contribuir de cara al próximo examen que ya viene, está a la vuelta de la esquina. Dice, alguien pregunta por el chat, ¿cuánto es el tiempo recomendado para
estudiar para el ENUR. Lo recomendable, no logro verlo bien, lo recomendable, si alguien pudiera irme leyendo las preguntas, me van, vamos a ver. Bueno, lo recomendable para estudiar para el ENUR es, si usted inicia con tiempo el estudio, al menos con un año de anticipación, su preparación, usted puede ir estudiando 4 o 5 horas diarias. Ahora, si usted lo deja para el final, lo recomendable es que usted va a tener que estudiar unas 8 horas diarias para presentarse al examen. Hacen una pregunta sobre si pudieran dar orientación sobre las entrevistas de residencias médicas. Creo que ese es otro tópico que van a tratar más adelante, en el marco de las actividades que tiene el Colegio Médico programadas de cara a las actividades propias de este concurso. Julián Geraldino, adelante con su pregunta. Sí. ¿Me escucha? Sí, haga la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el material idóneo para estudiar para el examen? Si hay algún material que ustedes nos puedan sugerir para estudiar. Pues mire, Julián, ¿verdad? El material idóneo para estudiar el examen en NUR es el que indica la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y su Facultad de Ciencias de la Salud, que tiene la guía temática del ENUR, donde te indica cada uno de los temas y dónde buscarlo. Lo que pasa es que la guía es muy amplia, demasiado extensa, y los tratados que te lleva son los tratados que vimos durante toda la carrera. Y tú tienes que buscarte el Savington, el Williams, el Stewart, tienes que prácticamente buscarte todos los tratados. Entonces, lo que ha venido a contribuir las instituciones de formación o instituciones que forman para exámenes de competencias nacionales e internacionales es que han elaborado materiales de cara a esos exámenes. Usted puede buscar esos materiales y le van a servir. Son manuales, no son libros, pero están básicamente orientados hacia exámenes nacionales y son resúmenes de esos tratados. El material idóneo es dirigirse a los tratados que manda la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero son muchos, repito, son bastantes. Manuel, en defensa suya le voy a informar a los compañeros que en la otra semana tendremos al doctor Franklin Sasso, quien es el director ejecutivo de la Oficina de Residencias Médicas, con una conferencia que podrá llenar muchas de esas expectativas. Vamos a tener también, ya hablé con él, me falta confirmar, pero es casi seguro que tengamos con nosotros, a lo mejor el segundo día, al doctor Hilario Reyes Pérez, que es quien preside el Consejo Nacional de Residencias Médicas. Es decir, muchas de esas preguntas que son puntuales para el examen, los requisitos, todas esas cosas que depositar, posiblemente en la otra semana lo tengamos en las personas que ya mencioné, al doctor Mauro Canario, entre otros, Fulgencio Severino, varias personas, o el mismo Jorge Soto. Lo tendremos ya en la otra semana con conferencias a la altura de la conferencia de esta noche. Habían unas manitos levantadas, Elaine, ¿verdad? Indiana. Indiana, adelante, Indiana Maciel. Bueno, no, ya la respondieron por el chat, gracias. Muy bien. El doctor Jorge Beltré, mi amigo Jorge Beltré, preguntaba si era recomendable estudiar de exámenes anteriores. Bueno, en el marco de la presentación mencionaba de que no está mal, pero es un
es una opción que se ha utilizado y se seguirá utilizando, pero hay que tener la precaución de que si usted va a estudiar de exámenes anteriores, pues tenga la amabilidad de que esas opciones que le da cada pregunta, pues analizarla y discutirla cada una de ellas, no solamente enterarse de que la pregunta que usted está viendo, la respuesta correcta es la A. Sí, pero ¿por qué no es la B? ¿Por qué no es la C? ¿Por qué no es la D? Entonces, por esa mi recomendación de que cuando usted va a estudiar de preguntas anteriores o de exámenes anteriores, pues lo haga de esa manera, para que tenga un margen más amplio de conocimiento y pueda utilizar esos recursos. Vi una pregunta ahí, Manuel, que quería responderla. Ahí planteó un colega joven que si van a salir preguntas de la COVID-19. Me parece que no, porque el texto de Harrison es el 19 y no tiene, no tiene información sobre COVID. O sea que si tú tienes como texto Harrison y en ese Harrison de la edición 19 no hay información sobre COVID, es muy difícil que te hagan una pregunta, porque el año pasado yo y Zenén y yo tuvimos participación sobre COVID. Dimos prácticamente una conferencia de una noche, pero no hubo preguntas sobre COVID. O sea que tal vez ustedes deban dirigir sus esfuerzos hacia otras áreas del saber que estén en el texto de Harrison, la edición 19. Bueno, vamos a esperar 2 preguntas antes de despedir a nuestro panelista de esta noche. Asiel Mateo. Bueno, aquí hay otro. Adelante, Junior Belisaire. Bueno, se cerraron las preguntas. Manuel. Bueno, si no hay más preguntas. Alguien preguntaba sobre si los exámenes no ha cambiado nada, señores. El que sacó la nota anterior seguirá siendo válida, todo eso, ¿eh? No ha cambiado absolutamente nada para este año. Todo seguirá igual que como fueron las reglas del año anterior. De todas maneras, reitero, tendremos al doctor Franklin Sasso, quien dirige la Oficina de Residencias Médicas de la UAS, al doctor Hilario Reyes Pérez, de la Oficina del Consejo Nacional de Residencias Médicas, al doctor Mauro Canario, vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y una serie de panelistas de altísima calidad. Ustedes podrán hacerle todas esas preguntas que están haciendo ahora. De manera que son las 9:03. Le vamos a dar las gracias por esta noche y cualquier pregunta la pueden dejar colgada mañana en la conferencia de YouTube, que el panelista la va a responder. Manténganse atentos a los chats, que para el viernes le tenemos otra conferencia de altura. También posiblemente mañana salga ya publicada la lista de conferencias y conferencistas con los respectivos días. De manera que muchas gracias, Manuel Fernández, muchas gracias por esa conferencia tan ilustrativa, al doctor Jorge Soto, a todos los compañeros que se han conectado, algunos profesores como el profesor Fulgencio Severino, y a nuestro community manager, el licenciado Melo, por la gentileza de habernos permitido disfrutar de esta conferencia. Muchas gracias y pasen buenas noches todos. Muy buenas noches. Bye.